Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Seguimos entonces con nuestro programa de hoy dedicado al principio y derecho humano, juicio justo, y el principio de inocencia, que también es un derecho humano, ¿no? Todos tenemos el derecho humano a que se presuma nuestra inocencia frente a una imputación de un delito hasta que se pruebe que se es culpable, ¿no? Y para eso se arbitran todos los mecanismos del debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera, y naturalmente bajo la premisa de un proceso acusatorio, porque vimos pues la insuficiencia del sistema inquisitivo. La idea de un juicio justo y el derecho a un juicio justo lo desarrollamos en el libro Genocidio y otros crímenes atroces, que publicamos hace ya 2 años y algo. Y quien quiera consultarlo está a la orden su publicación, no obstante pues que ya ha sido, puede conseguir la monografía aisladamente en internet. Y cualquiera que tenga la necesidad de verlo directamente me puede escribir al correo fmfmonitordh@gmail.com, que con mucho gusto le haré llegar copia en PDF de este artículo. Bueno, lo cierto es que este tema del derecho a un juicio justo y presunción de inocencia nos lleva a comentar otro caso muy importante, que es el caso de Oscar Groening. Oscar Groening fue un enjuiciado y condenado por los tribunales alemanes luego de haber sido en primer lugar testigo, fue testigo de cargos, porque él era el contador en el campo de concentración de Auschwitz. La contabilidad, algo así como un libro de comercio, donde decía pues se decomisaron tantos kilos de ropa, se decomisaron tantos kilos de lentes, tantos kilos de zapatos, tantos kilos de oro, tantas joyas o tantos cuadros que venían almacenados en las maletas que traían los judíos cuando eran encaminados pues, hacia la cámara de gas y a los trabajos forzados. No olvidemos que Auschwitz era dúplex. No solamente servía como campo de concentración o gran cárcel, sino que era un campo de trabajo forzado que daba servicio a empresas. Y también era un campo de exterminio. Aquellos que eran considerados inútiles, entre comillas, eran llevados directamente a ser gaseados a la cámara de gas y luego a los crematorios, y los que tenían condiciones de cierta fortaleza, salud y apariencia, etcétera, eran enviados pues al trabajo forzado, trabajo esclavo, ¿no? Lo cierto es que este personaje, Oscar Groening, se encargaba de hacer esa contabilidad, de anotarlo. Y sucedía prácticamente lo mismo que ocurrió con el caso que hablamos anteriormente, el caso terrible de Deng Xiaoping, que era guardia, ¿no? Nada hizo por oponerse, por prevenir, por impedir, y mucho menos por reprimir y tampoco huir. Él simplemente fue obsecuente, él fue tolerante, él permitió, él ayudó, él estuvo allí, él vio y no hizo nada, ¿no? Era una pequeña tuerca, un pequeño tornillo en esa gran maquinaria de asesinato que fue la maquinaria establecida pues en los campos de concentración, trabajo forzado de exterminio, que ya hemos comentado anteriormente. Lo cierto es que la jurisprudencia alemana comienza a cambiar, y cambia en gran medida por el caso de Eichmann, ¿no? Que reventó pues la situación de Auschwitz, que no había sido enjuiciada de forma focal en el tema de los judíos, y mucho menos tocaba el tema de Auschwitz, sino que se concentraba más bien en los hechos de guerra y en los crímenes contra la paz. Lógicamente también incluían crímenes contra la humanidad, pero de manera tan clara y definitiva, como decir, se trata de un genocidio. Fue a partir del crimen, la criminalidad de Auschwitz, demostrada pues, en el juicio a Eichmann en Israel. Él sí fue condenado a pena de muerte y fue ejecutado, luego de un secuestro, ¿no? Muy polémico ese caso por la forma en que fue trasladado. Obviamente un secuestro no es lo deseable, pero tampoco era permitida la extradición, el gobierno argentino no la permitía, y bueno, fue, digamos, los alegatos del gobierno israelí, se trataba de una extrema necesidad y había que enjuiciarlo porque si no el caso habría quedado impune. Lo cierto es que desde el punto
de vista del avance del derecho penal internacional fue muy importante, porque estableció pues, que había una jurisdicción universal, extraterritorial, que permitía que hechos que ocurrieron en Polonia, ejecutados por alemanes, pudieran ser enjuiciados en Israel. Eso era una idea de ese nuevo concepto que cambia pues, radicalmente el concepto del delito común, que es local, que es territorial, y está limitado tanto como está limitado la soberanía de un país para aplicar su jurisdicción. En este caso se habla de una jurisdicción universal, planetaria, global. Bueno, lo cierto es, sobre todo cuando ocurren estas atrocidades, ¿no? Es poco el cambio de... eso no vale para un homicidio común, y vaya que un homicidio común ya es una tragedia, es algo terrible, ¿no? Pero son ámbitos de acción desde el punto de vista jurídico. Entonces, volvamos al caso Groening y su antecedente con Demjanjuk. Como ya se permitió y avanzó la jurisprudencia alemana en el sentido de incluir a los cómplices, a los anuentes, a los obsecuentes, a los que estuvieron allí y no hicieron nada para impedirlo, y que en gran medida fueron partes vitales, a pesar de ser minúsculos, era una pequeña, como decían ellos, era una tuerca en ese engranaje, era un tornillo chiquitico, ¿no? Pero resulta que esa maquinaria no funcionaba sin ese tornillo y sin esa tuerca, ¿no? Y por eso es que los incluyen como culpables también de esas atrocidades. Entonces, gracias al denodado esfuerzo de las víctimas de Auschwitz, y hay que decir que hay que admirarlos por su constancia, por no haber desmayado, y sobre todo por haberse mantenido firmes en su deseo de justicia, desde el punto de vista legal, no aplicar ni venganza, ni tampoco leyes del talión, sino usar las herramientas del sistema jurídico, del sistema constitucional de los distintos países, en este caso fue de Alemania, en el otro caso que les comenté fue de Israel y de Alemania, para buscar justicia, según las reglas jurídicas y el procedimiento penal de acuerdo a cada país, ¿no? Pero entonces en el alemán lograron pues enjuiciar en el año 2015 nuevamente este personaje, Oskar Groening, por ser miembro de las SS en calidad de contador y por llevar esa contabilidad macabra de cuántos kilos de oro tenían en sus bocas las personas que primero mataban con las cámaras de gas, luego le sacaban los dientes de oro y por último sus cadáveres eran incinerados, ¿no? Entonces hay que ver que hay que tener una sangre fría, no se puede ser indiferente frente al hecho de saber que el origen de ese oro, que el origen de esos lentes, que el origen de esos zapatos, que el origen de esas obras de arte o de esas prendas que se le confiscaban a los judíos tenía que ver pues con un hecho atroz, que era el genocidio. Entonces, él es enjuiciado en Luneburgo, ¿verdad?, en el año 2015, y fue encontrado culpable y fue condenado pues a 4 años de prisión por complicidad. Complicidad en la muerte de 300.000 personas, porque lo que logró probarse, y fíjense ustedes que esto es lo riguroso que debe tener un sistema jurídico, lo que logró probarse no fue la totalidad de los muertos, y estuvo ahí por todo el 1.000.000 y pico de asesinatos que ocurrieron en Auschwitz, sino solo por 300.000 personas, que fue, digamos, lo que se pudo ubicar en términos probatorios, que eran personas de origen húngaro, ¿ok?, que fueron vaciados luego de un proceso terrible de deportación. No nos olvidemos que parte del engaño con lo cual hacían que los judíos entraran en esos vagones terribles, que eran vagones de ganado, hacinados, sin agua, sin luz, sin comida, la forma en que lograban que esas personas entraran era con sus maleticas, porque ellos pensaban que iban a ser deportados. Pensaban, no, se les decía que iban a ser deportados. Entonces, esa deportación era para llevarlos directamente al suplicio, pues, al holocausto, era para matarlos, masacrarlos y luego incinerarlos, ¿no? Entonces, él fue condenado, tenía 96 años, y él apeló, ¿verdad? Había incluso usado el sistema jurídico alemán para pedir un trato más benigno, un trato humanitario por su condición de avanzada edad, pero estaba saludable y el Tribunal Constitucional de Alemania consideró que estaba apto para cumplir su condena de 4 años o hasta que estuviese vivo, ¿no? Y entonces, durante la apelación de
ya de la condena, buscaba la absolución, él muere pacíficamente, no fue condenado tampoco, no puede negarse que fue muy bien tratado, ¿verdad? Murió en el hospital recibiendo los cuidados médicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Y volvemos a nuestro inicio con el proceso penal, el sistema acusatorio, el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Que los sistemas jurídicos modernos, contemporáneos, digamos, consecuentes con la noción de Estado de Derecho, con la noción de democracia, con la preeminencia de los derechos humanos, debe garantizar que a todo enjuiciado se le tratará como si fuera inocente hasta que se encuentre su verdadera culpabilidad. No solamente haber participado en la ejecución de los hechos, bien de forma directa o de manera, digamos, indirecta, como coautor o como cómplice, y de forma intencional, y es muy importante la intencionalidad, ¿no? En los dos casos que hemos analizado con cierto detalle, tanto el de Deng Yanjuk como el caso de Groning, es evidente la intencionalidad, ¿no? Ellos estaban allí conscientes de lo que estaba pasando. Ellos no podían no saber, quiero decir con esto que ellos no podían ignorar que al pasar la puerta de los crematorios, al pasar la puerta de las cámaras de gas, iban a salir cadáveres, porque veían el traslado de los cadáveres y luego el despojo de sus elementos humanos, como pudiera ser los dientes de oro, ¿no? Que había que primero matarlos para desprender de las encías esas piezas dentales, ¿no? Y también Oscar Groening sabía que esas personas que eran despojadas de todos sus bienes habían sido tratados de forma injusta, porque él los veía bajarse de los trenes, que eran arreados como si fueran algo peor que reses, ¿no? Estaban en vagones para ganado, pero eran maltratados. Muchas veces eran hasta torturados, bien a golpes, o bien con cuchillos, o con espadas, o con bayonetas, etc. Bueno, en fin, creo que con estos dos ejemplos hemos podido ver cómo se representa esta gran crueldad en estos genocidios y cómo, a pesar de ello, los conceptos civilizatorios de la presunción de inocencia, el juicio acusatorio, el debido proceso y el derecho a un juicio justo son justamente las respuestas que da el mundo civilizado, basados en la premisa socrática, según la cual una injusticia no se combate con otra injusticia. Un acto cruel no se combate con otro acto cruel. Un acto de violencia extrema no se combate con otro acto de violencia extrema. Aquel que ha matado, aunque se sienta el deseo de venganza para matarlo, debe ser superado ese instinto primario y debe ser canalizado según las reglas del debido proceso y la idea, pues, superior de derecho a un juicio justo. Creo que con esto hemos concluido. No queda sino despedirnos, agradecerles muchísimo su atención y, por supuesto, invitarlos el próximo miércoles. No olviden el correo electrónico fmf_monitor@gmail.com y la cuenta Twitter @dhmonitor. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.